Sean todas y todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides y es para mí un placer poder volver a encontrarnos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes del currículo de lengua y literatura del Ecuador, la oración gramatical. El objetivo de esta serie de 3 videos es la de determinar el proceso de análisis de la oración gramatical para la comprensión de estructuras sintácticas. Es decir, vamos a definir cuáles serán los pasos que nosotros haremos en nuestra clase para poder encontrar la estructura con la que están hechas las oraciones. Es importante recordar esto debido a que si nosotros queremos alcanzar mayores niveles de comprensión lectora, debemos centrarnos en principio en la comprensión de la estructura sintáctica básica, la oración. De esta forma, vamos a recordar que la palabra análisis significa desmenuzar, buscar las partes. Que en este caso, todos recordemos, por favor, que la estructura gramatical está compuesta por 2 elementos, el sujeto y por el predicado. En algunos autores lo llaman sintagma nominal y otros el sintagma verbal. Pero para nuestro trabajo en este año, nos quedaremos, por favor, con la nominación clásica, sujeto y predicado. En la oración, los estudiantes del Eloy Alfaro esperan la hora de regreso a clases presenciales. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Algunos dirán, el sujeto son los estudiantes y el predicado clases presenciales. Para poder encontrar el sujeto y el predicado, es necesario seguir ciertas fases. El análisis de la oración gramatical simple está compuesto por 7 pasos. Primero, la identificación del verbo. Recordemos que el verbo es aquella palabra que a nosotros nos enseñaron que expresa acción, pasión o estado. Es una palabra que por otra parte yo puedo conjugar con todos mis pronombres. Por ejemplo, la palabra amar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos aman. En ese sentido, para poder encontrar el verbo, primero tenemos que definir cuál es la acción, la pasión o estado que está dominando en nuestra estructura gramatical. Si es que tenemos alguna duda, procedemos a realizar la conjugación de forma mental. En este caso, el verbo de la oración señalada es espera. El paso número 2 dice, identificación del sujeto. El sujeto es de quien se habla en la oración, pero para poder encontrar el sujeto será necesario plantearnos una pregunta. Esa pregunta puede ser, ¿quién? Si mi verbo está en singular, es decir, hace referencia a una persona ejecutando la acción, o quiénes si el verbo está en plural, es decir, que hace referencia a varias personas que ejecutan la acción, más el verbo. Se les recomienda realizar esta pregunta de forma mental, pero para nuestro ejercicio lo pronunciaremos. De esta manera yo pregunto, ¿quiénes esperan? Y la respuesta en este caso será los estudiantes del Eloy Alfaro como sujeto. El paso número 3, en cambio, nos dice la identificación del predicado. El predicado es lo que sucede en la oración. En este caso, nuestro predicado también será localizado por medio de una pregunta que va a decir ¿qué hace o qué hacen? Más el sujeto. ¿Qué hace si está en singular? O ¿qué hacen si mi sujeto está en plural? Estudiantes está en plural, por eso pronuncio en voz alta. ¿Qué hacen los estudiantes del Eloy Alfaro? Esperan la hora de regreso a clases presenciales. De esta manera se localiza el predicado. Lo más importante para el paso 2 y el paso 3
es hacer estas preguntas. Evitar el hacerlo de forma automática, al menos hasta que nosotros tengamos la competencia necesaria para realizar el proceso sugerido. En el paso número 4, en cambio, se realizará la identificación del núcleo del predicado. Recordemos que el núcleo del predicado es el verbo, la acción principal, porque en varias ocasiones hay oraciones donde hay varios verbos o varias acciones, entonces tenemos que localizar el verbo principal. Como nosotros habíamos ya señalado en el paso número 1, el verbo esperan, este cumple la función de núcleo del predicado. El paso número 5 consiste en la identificación del núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto, recordemos, es un sustantivo. Los sustantivos son los nombres de las personas, de los animales, de los lugares, de las cosas, y muchas de las veces pueden ser sustantivos propios o impropios, ¿verdad? Lo importante aquí es determinar cuál es el sustantivo que está realizando la acción, en este caso, de espera. En mi sujeto, yo tengo, en este caso, dos sustantivos. El sustantivo estudiantes y el sustantivo Eloy Alfaro. Entonces, ¿cuál de esos dos sustantivos está realizando la acción de esperar? ¿Estudiantes o Eloy Alfaro? En este caso, la respuesta va a ser estudiantes, como núcleo del sujeto.